Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí en su canal Poeticando con Ledesma. En esta ocasión nuevamente en este bellísimo espacio, el Museo del Telégrafo. Damos el agradecimiento para Financiera para el Bienestar, Finabien, que es quien administra este espacio, a través de la directora general, que es la maestra Rocío Mejía. Y también agradecemos a la coordinadora del museo, Claudia Aguirre. Y me gustaría también mandar un saludo y un agradecimiento especial a la maestra Dulce Shang, que de alguna manera fue quien nos ayudó a realizar el contacto con este museo, y además quien me hizo el favor de recomendarme a este gran poeta Hugo de Mendoza. Gracias por estar aquí, Hugo. No, bueno, pues muchas gracias por invitarnos. Para mí una emoción, estoy muy feliz y pues agradecimiento total. Voy a empezar leyendo una reseñita de tu trayectoria. Hugo de Mendoza nació en Guadalajara en 1976, es poeta y editor. En 2002 fundó el colectivo Literagen. En 2009 editó la revista de crítica literaria El Golem. Ha publicado los libros de poemas Danzar del Agua en 2009, 34 episodios de Piscis 2010 y Confesión en el Diván, seguido de Cuando los ángeles se materializan 2022. Ha impartido talleres de creación literaria en escuelas secundarias. Algunos de sus poemas han sido traducidos al portugués, italiano y al inglés. Coordinó los ciclos de crítica de poesía y narrativa en México y dirige el encuentro de poetas Vértice en el Tiempo. Y actualmente es director editorial de la revista literaria El Golem. Pues muy contento y muy agradecido de tu presencia en este momento, Hugo. Bueno, y si te parece, Hugo, comenzamos con las preguntas. La primera pregunta sería: ¿tienes obsesiones literarias, ya sea temáticas o ya sea recursos poéticos o juegos de lenguaje, algo que recurras constantemente en tu creación? Sí, y bueno, tengo que comenzar diciendo que todo esto se va dando, digamos, de manera temporal, ¿no? Okay. Hay momentos donde uno tiene, bueno, yo he tenido afición sobre ciertas corrientes literarias y luego muto a otras, y luego regreso, y bueno, al final de cuentas estoy como en una especie de laberinto del cual no quiero salir porque vivo muy feliz. Mis primeras, digamos, pasiones literarias fue sobre el modernismo. Okay. Me gustaba mucho la cuestión del modernismo, esta cuestión del simbolismo ya asumido de los poetas franceses, ya digamos latinoamericanizado por Rubén Darío, este preciosismo y estas formas que se empiezan a dar ya en nuestra literatura, que es por ejemplo la prosa poética o las variantes métricas. Sí. Entonces, bueno, ahí hay una ruptura en cuanto a las formas poéticas que se venían haciendo en el siglo XIX y que en el XX, digamos, empiezan en el 1898, terminan en 1915 o 1913, y es el granismo de la gran literatura latinoamericana, ¿no? De la gran poesía latinoamericana, también del cuento. Y bueno, entonces, para mí comenzar, yo siendo latinoamericano, que mi trabajo o mis herramientas fundamentales es la lengua, el idioma, pues estoy totalmente familiarizado con el español, pero también estoy familiarizado con otras corrientes, en este caso francesas, de los simbolistas. Pero Darío las digiere, las latinoamericaniza, y yo entro por Darío a estos poetas simbolistas, ¿no? Ok. También me gusta esta parte del modernismo donde se empiezan a integrar paisajes latinoamericanos, culturas latinoamericanas. Recordemos el famoso poema de Cuauhtémoc de Rubén Darío, lo cual invita a que la poesía latinoamericana no sea solamente una poesía, digamos, muy españolizada o meramente que verse sobre las cuestiones de la independencia, ¿no? Sino que también sea una literatura que sea universal, cosmopolita, que integre las culturas que estuvieron establecidas en este continente, pero que también mire hacia lo que está haciendo Occidente, en este caso el simbolismo francés, y también a lo que se estaba haciendo en el Oriente, porque hay muchas influencias también de Oriente o referencias orientales en los poetas modernistas. Esto es lo primero que a mí me llama mucho la atención. De ahí paso al surrealismo, que es una de mis grandes pasiones y es una de las grandes influencias que he tenido yo en mi poesía.
no meramente en la cuestión de la escritura automática, que quizás es lo más común que, claro, se conoce en el surrealismo. Me gusta más la cuestión onírica, la cuestión de la realidad conjugada en un escrito o en una obra artística. Creo que los avances que se van, o mejor dicho, no avances, las mutaciones que va teniendo la literatura, porque va mirando hacia otras áreas del conocimiento, en este caso al psicoanálisis, en el freudiano, que va a ser muy importante para André Breton, ¿no? Claro. André Breton fue enfermero y estuvo trabajando en un hospital atendiendo a soldados que habían caído en la Primera Guerra Mundial, en un psiquiátrico. Ahí es donde él empieza a tener conocimiento sobre el psicoanálisis freudiano y lo integra años después a lo que va a ser el surrealismo. Bueno, me gusta mucho el psicoanálisis. Sí. Me gusta mucho estas cosas represivas que quizás no nos damos cuenta de manera racional que tenemos, pero que están ahí en nuestro ser, en nuestra esencia, y que de alguna manera a través de la hipnosis, del sueño, pues brotan, salen, y por qué no decirlo también a través de un ejercicio poético o pictórico, porque también hay mucha pintura en el surrealismo, o escultórico o fotográfico, ¿no? El arte también sirve como conducto para estas manifestaciones reprimidas que uno tiene y que de alguna manera sobresalen, emergen. Por eso me gusta el surrealismo, ¿no? Okay. Y es una de las grandes corrientes que sigue imperando en mi poesía. El neobarroco es otra de las cosas que me encantan mucho, porque me gusta poblar de palabras, de lengua, de metáforas, de imágenes, crear un escenario como construcciones, como edificios que vayan teniendo una raíz y que vayan llegando a su cúspide, ¿no? Yeah. Digo, lo hablo de esta manera metafórica. Esas son, digamos, que las corrientes que más me gustan, al igual que el absurdo. El teatro de Samuel Beckett me fascina, como el de Ionesco. Y han sido, digamos que esas 4 corrientes literarias las que más han imperado en mi trabajo poético. Wow. Pero dices más como por etapas, sí. O las puedes de pronto ir mezclando en un mismo libro, no, más bien te agarras una sola corriente para explorar y luego la dejas por completo y abordas otra, o puedes de pronto mezclar. Mira, primero la fui conociendo por etapas. Porque sí. Para poder mezclar o para poder alterar, pues tenemos que saber qué vamos a alterar o cómo lo vamos a alterar. Tenemos que tener los referentes. Entonces, mis lecturas, digamos ya con una conciencia crítica o poética, fueron los modernistas. Ya. Después de ahí brinqué a los simbolistas franceses. Después encuentro que también hay un puente de conexión del simbolismo con el surrealismo. O sea, ve cómo todo se va conectando. Sí. Pero eso te vas dando cuenta en el proceso de lecturas que tú vas haciendo, y obviamente pues también de ensayos críticos que vas obteniendo. Y después de ahí paso un poco al neobarroco, un poco a este neobarroco de José Lezama Lima, que también por momentos es muy surrealista. Sí. Sí. Y el absurdo, bueno, que son corrientes muy cercanas en el tiempo, en los años 20, bueno, que tienen similitudes, ¿no? Más no son iguales, ¿no? Entonces, bueno, al leerlas de una manera cronológica, al apasionarme, a tener referencia de los grandes expositores de dichas corrientes, bueno, empiezo a hacer ejercicios, que después se pueden convertir ya en poemas que en aquel momento consideré logrado, y después empiezas a hacerte una formación individual de eso, ¿no? Ok, estas fueron tus herramientas de conocimiento, ahora, ¿cómo pones tú tu impronta? Claro. Para no decir, sigo escribiendo poesía surrealista después de 100 años de su primer manifiesto, ¿no? Claro. No, sino que ya empiezas a integrar, y eso es algo que tú vas teniendo a través del tiempo, ¿no? Que tú lo vas concientizando, que otros referentes, por ejemplo el cine, que también para mí es muy importante, de alguna manera te van detonando, te van sensibilizando, y de una manera natural, pues, empiezas tú de alguna manera a mezclarlas, ¿no? Sí. Que es lo que ya actualmente hago, ya generar como híbridos entre estas 4 corrientes. De repente salen algunas otras más, ¿no? Pero las esenciales para mí son esas 4. Y es casi como ir generando un estilo propio de alguna manera, ¿no? Con estas influencias, sí. Vas siendo ya Hugo de Mendoza en tu poesía, bueno. ¿No? Oye, ¿cuáles son tus top de la literatura universal, y incluyendo los de poesía? Bueno, mira, primero me gustaría decir que tengo 3 referentes en cuanto a mi formación para escribir poesía. Digamos, 3 formas que han sido para mí
como métodos, 3 figuras que como métodos, que han sido Octavio Paz, Jorge Luis Borges y José Lezama Lima. ¿Por qué quiero empezar con ellos? Yo comencé diciendo que trabajamos con la lengua, con el idioma. Yo no hablo otro idioma, entonces yo tengo que conocer mi lengua. Y para poder trabajar la poesía, pues tengo que conocer bien a los autores que hacen, que escriben en nuestra lengua. ¿Por qué? Porque ahí precisamente voy a comprender, entender los tropos con los que se va componiendo un poema o una obra literaria. En este caso, estos 3 poetas tienen características muy similares. Fueron traductores, fueron editores, no solamente fueron poetas, sino también escribieron narrativa, ensayo, y en el caso de Octavio Paz con la hija de Rapacini, teatro, en una entrevista que le hizo Alicia Quiñones a María Kodama, habla de que Jorge Luis Borges también escribió una obra de teatro que no ha sido publicada por cuestiones de derecho de autor. María Kodama ya falleció y no sé si vaya a salir a la luz, pero ella habla de que hay una obra de teatro también de Jorge Luis Borges. Y Lezama también lo era, ¿no? Además fueron editores. Con grandes revistas literarias. En el caso de Octavio Paz, Plural, Vuelta. En el caso de Lezama Lima, Orígenes. En el caso de Jorge Luis Borges, Sur. Entonces yo también soy editor. Entonces ves cómo genero como una especie como de correspondencia, o yo mismo digo heredar de ellos el proceso y el amor sobre la literatura. Además que fueron poetas universales que no solamente miraron, contemplaron y enaltecieron poetas contemporáneos y de nuestra lengua, sino que también miraron a otros países y a otras épocas de la literatura. No fueron meramente poetas de una sola, digamos, de un solo momento poético, ¿no? Sino que miraban hacia atrás. Por eso para mí ellos son los 3 grandes referentes que yo tengo, y de alguna manera la forma que yo, de una manera vanidosa, si se me permite, heredo de ellos para seguir trabajando en mi proceso. Claro, si ya hablo ahora de autores de otras lenguas, indudablemente André Breton es para mí una de mis grandes referentes, como lo es Samuel Beckett, que ya lo mencioné, como lo es Antonin Saint-Exupéry, el que escribe El Principito, esta novela corta o cuento largo, o estos géneros inclasificables, pero que nos detonan, que nos mueven muchas cosas. Son muy importantes para mí. La poesía de Fernando Pessoa me fascina, sobre todo esta cuestión de los heterónimos y la facilidad que tiene de cambiar de personalidades, ¿no? Y de generar 4 poetas con diferentes visiones poéticas. Esto para mí es muy importante y muy necesario para poder hacer un ejercicio poético, porque en el ejercicio poético o literario a veces hay que desdoblarse de uno mismo, dejar de ser yo para ser otro. Y eso lo hace Pessoa de una manera brillante, ¿no? Bueno, tiene muchos seudónimos, se le puede llamar. Bueno, son 4 los más importantes, pero se habla de que hubo como 70 seudónimos que encontraron en un baúl, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, impresionante. ¿Tú haces eso? O sea, que tengas voces poéticas diferentes, ¿sientes que sí o crees que no? Que siempre es una misma voz poética. Siento que tengo diferentes facetas poéticas. La voz sigue siendo Hugo. Sí, pero sí me gusta pasar por momentos desde la prosa poética a la poesía en verso libre o al poema breve. Esto según me detone la emoción, la sensación o el impacto que me esté causando la idea, porque para mí los poemas también se construyen con ideas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Claro. Hugo, ¿qué opinión te genera estas colectividades de artistas que se unen como para tener, no sé, algún manifiesto en donde pautan ciertas formas de escribir o, no sé, ciertas, tal vez temáticas? Estos colectivos, no sé, por hablar de algunos en la historia, los poetas malditos, los beatniks, la generación del boom, ¿qué opinión te generan y qué viabilidad le ves a la actualidad a este tipo de aglomerados artísticos? Bueno, primeramente que son sumamente necesarios, ¿no? En el momento de que no haya una colectividad que tenga una inconformidad, no solamente en el ámbito literario, sino en el ámbito político-social, porque también muchos de esos movimientos surgen también por una necesidad política social. Claro. Para mí siempre está vinculado fondo y arte, ¿no?
no solamente el arte por una manifestación mental o de inspiración o creativa, ¿no? Sino que el arte está vinculado al contexto histórico, y los contextos históricos nutren la poesía o la literatura en general. Los movimientos que se han gestado a lo largo de toda la historia de la literatura, enfoquémonos un poquito más en los del siglo XX, ¿sí? para ser más sintético lo que quiero plantear, han servido, pues primero, para mostrarnos que la literatura es un ente que está vivo y que muta constantemente. ¿Por qué muta? Porque a veces cuando hay un canon establecido, una línea en la cual se debe de escribir porque así la academia lo ha determinado, o los grandes críticos así lo han determinado, llega un momento donde surgen algunos jóvenes y dicen, no, creo que también tenemos que integrar esto. ¿Por qué? Porque el mundo está mutando también, está cambiando. No podemos seguir viendo las cosas como se vieron en el siglo XVIII o XIX, claro, o a principios del XX, y menos en esta época que ya es líquida, como la dice Bauman, ¿no? Vamos cada vez más fugaces, más rápidos. O a veces por oposición, ¿no? O sea, claro, es decir, como hay algo muy establecido, muy oficializado, surgen las corrientes en oposición. Un poco hablando de Octavio Paz también, cuando Roberto Bolaño, ¿no? Estos los infrarrealistas, que era como contra lo oficial, ¿no? Claro, surgen contra lo oficial e integran algo de ellos, algo que ellos consideran adecuado y pertinente para integrar. A veces no están integrando algo nuevo, sino están tomando algo que ya se hizo anteriormente y que de repente se quedó como rezagado u olvidado, ¿no? Entonces se vuelve a integrar y se contextualiza en un momento presente. Ya. Y ahí viene la impronta del artista, ¿no? No es de que haya nada nuevo, simplemente las cosas mutan. Claro. Y mutan también conforme nosotros vamos viviendo nuestro contexto histórico. Claro, después estos grandes movimientos, estos grandes manifiestos que se realizaron, pues terminan siendo canónicos, ¿no? Como lo dice Jorge Luis Borges, ¿no? Lo bueno no le pertenece a nadie, sino a la tradición y al lenguaje, y el canon o el oficialismo empieza a absorber esas cosas que en algún momento fueron contestatarias, pero que hoy no podemos decir que el infrarrealismo sea contestatario. Hoy ya no lo es. Ya no lo es. Como no lo es el surrealismo, como no lo es ya el dadaísmo, como no lo es el futurismo, como no lo es nada de estos movimientos, ¿no? Ya es historia, ¿no? Ya es parte del canon. Ya podemos ir a una universidad y vemos tesis de todos esos autores, claro, investigaciones. O sea, ya el canon lo absorbió. Ahora, también creo que es importante que haya estos movimientos, estos manifiestos, porque nos hacen sentir que la literatura sigue viva. Pero también creo que hay que tenerlos con cierta reserva, porque tampoco creo en los legisladores de la literatura que dicen esto se debe de ser así, si no, no lo es. Claro. Entonces ahí estamos entrando en la polarización, ¿no? En quién determina qué es literatura y qué no es literatura, ¿no? Desde el canon o hasta los manifiestos, ¿no? Entonces creo que antes era más así, ¿no? Todo era mucho más estricto, más sí, el deber ser, y se han ido rompiendo esas barreras. Exactamente. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo, creo que todo con reserva, con contemplación, con reflexión, y decir, bueno, lo que puede venir en un manifiesto es bueno, pero no lo puedo asumir como una orden literaria, ¿no? Claro. Porque entonces estaríamos cayendo en lo que ellos lucharon. Contra lo que ellos lucharon, nosotros estaríamos llegamos al límite, ¿no? Claro. Entonces, creo que en ese sentido hay que tener siempre reserva y pensar que la literatura va a mutar hasta que haya humanidad. Claro. Nunca va a acabar. No va a dejar de mutar. Nunca va a dejar de mutar. Así es, como la humanidad, ¿no? Porque la tecnología nos cambia, ¿no? Además. La política nos cambia, la ecología nos cambia, nosotros estamos cambiando. El arte final es un reflejo del momento actual, ¿no? De lo que se va viviendo. Exactamente. Momento a momento. Exactamente. Y la suma digamos, de las corrientes anteriores, ¿no? Se va también evolucionando con respecto a la historia de lo que se ha hecho anteriormente. Exactamente. A veces retomamos esas cosas porque son vigentes o son ideas eternas, ¿no? Algunas quizás no lo son, pero esto ya lo va asumiendo cada autor en su proceso, en su estética, en cómo concibe o cómo
se siente satisfecho en una creación literaria. Oye, Hugo, ¿tú como escritor eres exclusivamente poeta o abordas otros géneros? No, he abordado el ensayo. ¿El ensayo? El ensayo literario y también el cuento. Ok. ¿Tienes cuentos publicados? No, bueno, en revistas sí. Pero vamos, no es algo de lo que me haya yo dedicado a hacer ya un libro de cuentos, pero sí he hecho algunos cuentos y ensayos literarios, pues sí. Pero tú sí eres preponderantemente poeta. Sí. ¿Tus ensayos también tienen de pronto que ver con la Tiene que ver con la ¿no? poesía, con la literatura, esencialmente, aunque me gusta generar puentes o ramificaciones hacia otras áreas del conocimiento, ¿no? Que sea, digamos, como la literatura, el punto detonante, pero no puede haber literatura si no hay idea, si no hay pensamiento, si no hay filosofía, ¿sí? O sea, porque todas las construcciones mentales o del conocimiento, del pensamiento que uno va asumiendo a lo largo de su vida, pues son los que lo van formando uno como persona y como persona que va a enfrentar su contexto político, sociopolítico, ¿no? Es lo que nos hace, yo como me enfrento a mi sociedad, en qué estoy de acuerdo, en qué estoy de acuerdo, qué creo que hace falta o no. Bueno, pues eso me lo da el conocimiento. Y una de las maneras en las cuales a mí me gusta expresar ese conocimiento que yo adquiero y que de alguna manera idealizo, porque también soy muy idealista, muy utópico, la mejor manera que yo encuentro en expresarlo es a través de la literatura, esencialmente en la poesía. Ya, padrísimo. ¿Te parece que pasemos a la primera sesión de lectura? Claro que sí. Bueno, pues como ya saben, siempre en el programa hacemos dos lecturas. Una, me doy yo la licencia de leer los poemas de mis invitados. En esta ocasión me toca a mí y al cierre del programa escucharemos a Hugo leyendo uno de sus poemas. En esta ocasión escogí este poema que se llama Traslado al voltaje libre. Los cerros de basura son cúspides de oro para los niños que saltan entre perros desnutridos. El sol asoma por las botellas, se lava por una tina con aluminio, secretea por el hocico de una rata una mosca tornasol. Es la hora en que los pepenadores se embriagan de charanda, levantan sus vasos implorando a una virgen de barro encontrar alguna prostituta. Las mujeres, desde sus casas de cartón, se masturban en silencio. Hierven su miseria en las verduras. Miden la temperatura del caldo con 3 orgasmos en sus dedos. Estudian el alza de los precios para convertir las legumbres y las semillas en un manjar. Es domingo de resurrección. Un río de agua brava descansa en paz. Los niños, con algunos centavos, llegan a su orilla y le pagan a un niño mayor para que los cruce. En ese viaje escuchan el repicar de las campanas, las sirenas que alfabéticamente los arrastran al voltaje de una silla. Pues bien, ¿algún comentario sobre este poema? Es un poema en prosa, digamos. Sí. Fíjate que así como te pregunté al inicio del qué obsesiones tienes, yo no soy poeta, no soy escritor, alguna vez he tenido ahí algunos intentos, pero no podría decir eso, no podría decir que soy escritor, pero sí me obsesiona mucho el ver cómo el arte puede buscar lo bello hasta en los contextos más decadentes, oscuros, ¿sabes? Y este poema me refiere a eso, ¿no? Ese es un contexto de pepenadores, de basura, y cómo teniendo el ojo artístico y la sensibilidad poética, cómo se puede volver un texto bello, ¿no? Una experiencia bella estéticamente hablando, ¿no? Entonces por eso me llamó la atención este poema. Creo que cuando te comenté que era creo que te sorprendiste un poco. Tu reacción fue así, bueno, pues es tu libertad, tú sabrás. No te sentí muy convencido, pero bueno, eso son parte de mis ahí también obsesiones. Bueno, mira, es una prosa poética que tú leíste.
acabas tú de señalar algo que creo que es lo que yo quise de alguna manera dejar en las líneas, ¿no? Que es la belleza del horror, ¿no? Sí. Y obviamente esta belleza en el horror pues es una influencia que tengo de los simbolistas franceses. O sea, recordemos este poema de Baudelaire de la carroña, ese cuerpo putrefacto de la vaca, gusanado. Bueno, era una forma también de belleza, ¿no? Es horror. Total. Ahora, creo que el poeta, o por lo menos yo me preocupo mucho en que las influencias no caigan en las imitaciones, ¿no? Sí. Y no escribir como Baudelaire, pero sí tomar desde mi presente esos horrores que hay y de alguna llevarlos, ¿no? Y entonces, bueno, es un escenario totalmente decadente, de familias disfuncionales, de hombres embriagados, un ambiente totalmente de pobreza y quizás comiencen de pobreza porque los recolectores de basura tengo entendido que ganan muchísima lana, o sea, es un tremendo negocio eso de la basura, pero no deja de ser un contexto muy decadente. Pero no deja de ser decadente, ¿no? Y entonces vemos hombres embriagándose, pero orando, religiosos, mujeres ausentes en casas de cartón, que con lo poco que hay ahí están preparando un manjar, porque no solamente los manjares tienen que ser de materias primas exquisitas, claro, o caras, ¿no? Basta con el sazón y el conocimiento, claro, gastronómico. ¿Cómo esta manera de cocinar que finalmente cuánto involucra no sé, pienso también en el amor que se le pone cuando cocinas, no cocinas solo para ti, cocinas para tu esposo, tu familia, tu esposa, tu hijo, no sé, ¿no? Hay esa parte también de... Sí, hay que criticar un poco a la sociedad en el sentido de que mientras los hombres piensan en prostitutas, sus mujeres se están masturbando, ¿no? Sí. Entonces habla de una inconexión sexual tremenda, ¿no? Y creo que eso sucede mucho, ¿no? Eso es independientemente del contexto, ¿no? Claro, porque creo que para que algo parezca real, pues tiene que acercarse mucho a la realidad, ¿no? Sí. Pero a esas realidades que a veces poco se tocan, ¿no? O que no son tan profundizadas, sino por otras áreas, ¿no? En este caso, para mí sí es importante ver que la disfunción familiar empieza también del alejamiento sexual, ¿no? Claro. Y que los hijos, los niños que están entre esas basuras, al encontrarse en este escenario, pues empiezan a migrar, ¿no? Sí. ¿Y a dónde migran? Pues a donde está la silla eléctrica, ¿no? ¿Y dónde está la silla eléctrica? Pues el norte con el famoso sueño americano. Claro. En ese sentido, creo que busqué tocar diferentes, diferentes puntos sobre la situación que viven muchas familias de pobreza, de desintegración familiar y de migración, pues de muerte. Claro. A final de cuentas, claro, ¿no? Oye, ¿y es alguna experiencia autobiográfica en el sentido de observación, de haber estado cerca de ese contexto, o más bien todo sale de tu cabeza? No, bueno, yo creo que me gusta ser observador. Soy muy observador y para escenarios que a lo mejor me pueden parecer muy lejanos, como por donde vivo, por mis relaciones, por mis trabajos, el cine me ha ayudado mucho, ¿no? Ya. Entonces una imagen, una escena que te lleva en el cine y dices tú, carajo. Te detona, ¿no? Y esto lo conectas con otra cosa y con otra, y entonces haces un collage. Increíble que un texto tan breve nos dé para tantas cosas, ¿no? Para comentar tantas cosas, es padrísimo. Hugo, me gustaría que me comentaras o nos comentaras aquí también a la audiencia, ¿qué es exactamente lo que haces en el mundo editorial? Bueno, en el mundo editorial, en el año del 2002, 2003, comencé una revista de crítica literaria, El Golem, que fue de manera impresa. Sí. La hice en aquellos tiempos con el poeta chileno Mario Meléndez, que actualmente dirige la revista Altazor, que es por parte de la Fundación Vicente Huidobro en Chile, con mi maestro, fue mi maestro José Vicente Anaya, que fue parte también del movimiento enfreralista.
¿Ah, sí? Sí, claro, él fue también parte de ese movimiento. La historia ha sido muy injusta con él, ¿no? Siempre se habla de Bolaño, de Papasquiaro, pero hay 3 manifiestos infrarrealistas. El tercer manifiesto infrarrealista es el de José Vicente Anaya. Entonces, pero convivió con ellos, claro, con Bolaño y con Papasquiaro. No, claro, pues imagínate ese manifiesto. Pero él desertó como a los 20 días, un mes, y siguió por su lado. Pues yo creo que se siguió un poco digamos, el impulso beat, el impulso de Antonino Artaud de salir a conocer otras culturas mesoamericanas, en este caso los rarámuris, llevar un proceso de iniciación, consumir jicuri, y bueno, a través de la sustancia, de la iniciación ritual, del peregrinar, de tener otra contemplación de las cosas, ¿no? Una búsqueda espiritual. Esto lo hicieron la generación Beat, lo hizo Artaud también, con Viaje a la Sierra Tarahumara no lo dice. Sí. Y bueno, José Vicente también lo hizo, ¿no? Pero ha sido muy injusto la historia con él, muy, muy injusta. Pero él hizo la revista Alforja, que es una de las grandes revistas que hemos tenido en México. Él vive, no, ya falleció en el 2021. Es una de las grandes revistas que ha tenido la literatura mexicana en los últimos años. Bueno, pues él fue mi asesor en Golem, ¿no? Golem. Bueno, hicimos Golem, después logramos sacar 4 números. 4 impresos. 4 impresos, ya no pudo... ¿Con qué periodicidad? 2 meses, pero ya no los pude sacar porque era un proyecto totalmente autogestivo. Y todos los gastos los absorbíamos nosotros y ya no lo pudimos hacer. Después vino la etapa virtual, que es la que tenemos hoy, con 6 años ya, en la cual ya se entrega Dulce Chiang como editora web. Ah, qué maravilla. Y hemos seguido pues la misma línea editorial que fue el Golem en su modo impreso, ¿no? Que es generar una revista de divulgación de la literatura plural, en la cual converjan diferentes lenguas, diferentes momentos de la literatura y también géneros literarios como lo es el ensayo, la narrativa, la poesía y la entrevista. Ahí hemos publicado gente pues, de los 5 continentes, de todo el mundo. Tenemos un consejo editorial que nos ha facilitado las traducciones como Marco Antonio Campos, Singone, José Crespo, que son de diferentes países, ¿no? Bueno, Singone es italiana, José es de Estados Unidos, Alba, que se acaba de integrar, que es de Perú. Bueno, tenemos corresponsales en diferentes países que nos han mandado literatura, no solamente de esos lugares, sino de otros, y estamos haciendo una revista que contenga poesía actual de todo el mundo y poesía, bueno, literatura de otras épocas, ¿no? Esa es mi labor editorial. Increíble. Recientemente abrimos ya... Tú eres como el director del proyecto. Sí, yo soy. ¿Cuánta gente trabaja contigo en Bueno, los que trabajamos en la red somos 2, Dulce y yo. Solamente. Porque lo que vi, no sé, tal vez lo vi en internet, pero tal vez eran las versiones impresas, está muy llena de gráfico, ¿no? Eso me imagino que pues también es mucho trabajo pues, de diseño. Claro, toda esa parte la hace Dulce. Ah, ¿sí? Todo el gráfico, todo Wow. eso. Yo me encargo de hacer toda la edición, la selección de textos. La formación. Todo, sí, complementar los números. Muy bien. Padrísimo. Pues yo creo que vamos a ir culminando la entrevista con una última pregunta. ¿Qué viene para Hugo de Mendoza en cuanto a nuevas publicaciones en que estás trabajando? Bueno, este año debe de salir un libro que lo va a publicar Abolicionistas, una editorial que está en el estado de Hidalgo, que edita mi amigo Jorge Contreras, que se llama Ilusión Marina. Okay. Poemas en prosa, poemas versificados, en los cuales se concentra la cuestión social, la cuestión mística, porque me gusta mucho también la poesía mística. Y bueno, me gusta ser un poeta contemporáneo a mi tiempo, ¿no? Pero asumiendo y tomando elementos y herramientas pues, de otras épocas, porque son para mí vigentes, ¿no? Claro. ¿Te parece que pasemos a la segunda sesión de lectura? Claro que sí. Adelante, por favor. Bueno, este poema que voy a leer tiene por título Metafísica de las vacas y pertenece a mi último libro
que se llama Confesión en el diván, seguido de Cuando los ángeles se materializan. Amo a las vacas, la tranquilidad que tienen al masticar la hierba. Amo sus ojos religiosos, sus manchas filosóficas. Amo el gusto que tienen por pastar en la memoria o metafísica de Buda. Amo a las vacas cuando saltan en un tablero de ajedrez, pero más aún, cuando asoman al lugar de mi existencia y dicen: despierta, la leche está servida. Yeah. Ahora de memoria y todo. Muy bien, muy bien. ¿Eso es un poco misticismo también, este poema? Hay un poco de misticismo, sí, ¿no? Claro, pero hay metafísica, ¿no? Porque estas vacas pues, no existen en la realidad, no existen en otro lugar. Sin embargo, llega a haber un momento donde se conecta lo irreal con lo real, con la leche, ¿no? Que es algo que asociamos regularmente con las vacas, ¿no? Claro, está la imagen religiosa, sagrada de las vacas, como son en la India, claro, sí. Está ahí, está la figura de Buda también está exacto. Ahí. Pero sí, también creo que hay una cuestión metafísica. También me gustó ese poema, estuve a punto de escogerlo también. Sí, padrísimo. Hugo, pues muchísimas gracias. Ojalá que haya una nueva ocasión de volver a entrevistarte a futuro. Y pues nada, en verdad aprecio mucho que hayas aceptado la invitación. No, para mí es un tremendo placer y un agradecimiento total porque que nos inviten para hablar de lo que tanto nos gusta. O sea, caray, o sea, ¿qué más puede uno pedir, no? ¿Qué es eso, no? Que haya espacios y que por momentos lo puedan considerar a uno para exponer todas estas cosas que a veces uno... a mí me sucede que leo y quiero compartir un texto y no lo comparto porque a nadie le interesa o nadie está en esa frecuencia, ¿no? No hay eco siempre. No hay eco. Entonces a veces han pasado 10 años y surge el momento, yo me acuerdo cuando leí esto y entonces viene el momento para poderlo compartir. Hoy ha sido un momento así donde he podido un poco explayarme sobre mis pasiones, sobre mis influencias literarias, lo cual creo que he hecho poco porque a veces creo que los entrevistadores no se preocupan mucho sobre lo que piensa el autor, sino en el dibujo de personaje que se crean los poetas o los autores en general, ¿no? De que si eres esto, si eres lo otro, que si vas allá o si eres lo otro, ¿no? Te has enfocado en lo que es mi mente, en lo que son mis sensaciones, ¿no? En lo que me forma como ser humano, sin pretender hacer un dibujo. Claro, personaje. Entonces eso yo lo agradezco mucho y valoro demasiado la entrevista que me has hecho, la voy a tener siempre en mi corazón. No, pues, al contrario, para mí también es una muy buena experiencia conocerte también y bueno, por ahí también si luego puedes recomendarme a otros poetas, otros amigos, gente que conozcas que los podamos entrevistar, pues será para mí muy valioso. Claro, sí, haré con muchísimo gusto. Amigos, muchas gracias. Aquí concluimos un episodio más de Poeticando con Ledesma. Ya saben, apóyennos, suscríbanse al canal y nuevamente agradecemos a la maestra Claudia Aguirre y al Museo del Telégrafo.